enseñanza va muy unida a lo que estábamos hablando sobre el propósito, ¿sí? ¿Se acuerdan de hablar del propósito? También estuvimos el domingo pasado hablando sobre que buscar de la presencia de Dios, realmente buscarlo, a ver, conectarnos con la fuente. ¿Se acuerdan del ejemplo de la lavarropa? Entonces, la prédica de hoy es hacer lo correcto siempre, así se llama, hacer lo correcto siempre. Y hoy vamos a hablar de un rey, ¿cierto? De un rey que yo creo que alguna vez usted lo ha escuchado, y ese rey se llama el rey Asa. Ese rey Asa es el bisnieto, o era el bisnieto, perdón, del rey Salomón. ¿Qué quiere decir? Que esa era la línea también del rey David, ¿sí? Ahora, el rey Asa fue un rey que empezó a los 20 años. Entonces, esto es algo como que nos puede ayudar a pensar que a los 20 años empezó a ser rey. Y la Biblia habla sobre el rey como muy buen rey. En la Biblia dice, en 2 de Crónicas 14, del 2 al 7, dice, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová Dios, porque quitó los altares de culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes, destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscare a Jehová Dios de sus padres y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes. Estuvo en el reino en paz bajo su reinado, y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo por tanto a Judá, edifiquemos esas ciudades y cerquémoslas, de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Le hemos buscado y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Entonces el rey Asa fue un muy buen rey los primeros 35 años. ¿Y él qué hizo? Tres cosas importantes que vemos acá, que recién vimos. Quitó los altares de culto extraño, quitó los lugares altos y buscó a Dios. O sea, quitó toda idolatría. Se ve que en ese tiempo había muchísima idolatría, y el primero lo que dijo fue, quitemos todo esto y busquemos a Dios. Fue un muy buen rey. Esos fueron sus pilares, o fueron sus bases para que tuviera un reinado en paz. Y fíjese que era un reinado próspero. Fueron 35 años de paz. ¿Usted puede creer la Argentina con 35 años de paz? ¿Usted puede creer cualquier país latinoamericano que haya paz, que haya justicia? Uno dice, wow, algo tuvo que hacer este hombre bien. Y empezó a los 20. O sea, empezó bastante joven. Ahora, ¿qué pasó? Tuvo un muy buen arranque, pero algo sucedió. Entonces, no sé si tienen el video listo. Vamos a ver un video de algo que también le sucedió a Asa. Y yo creo que es algo que puede mostrarnos muy bien, y podemos... Ahí va el video. Miren allí el autito, el carrito, el montacargas, como le quiera hablar. Están obviamente en una empresa, en una fábrica. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y esto fue real, ¿cierto? Si usted puede hacer, gracias, si usted puede hacer el cuadro a cuadro de esta situación, fue un toque. O sea, el montacarga simplemente tocó y efecto dominó. O sea, todo que se destruyó. Ese pobre, yo no sé cómo lo sacaron, o sea, fue una locura. Ahora, este rey Asa empezó muy bien, y de hecho tuvo un reinado de 35 años perfecto, ¿cierto? Lleno de paz, de prosperidad, pero algo sucedió. Y en el año 36 algo ocurrió. No sabemos qué pasó, ¿cierto? Como puede pasar también en Argentina, no sabemos qué pasó, pero algo ocurrió. Ahora, que tengamos un muy buen arranque no nos da la garantía que terminemos bien.
Este hombre en el montacarga iba derechito, iba súper bien, pero algo sucedió y generó todo este desastre. Ahora, en el año 36 ocurrió algo. Y estaban, como siempre, en esa época había muchas guerras y allá no se jugaba guerra, se hacía guerra. Y vamos a leer 2 de Crónicas 16 del 1 al 6. Este rey Asa estaba en guerra y él ¿qué hizo? Primero pensó en algo, tuvo una estrategia. Siempre los reyes tienen estrategias, pero aquí dice en la palabra, lo vamos a leer desde el versículo 1, dice: en el año 36, el reinado de Asa, rey de Israel, atacó a Judá y fortificó Ramá para aislar totalmente a Asa, rey de Judá. Entonces Asa sacó plata y oro de los tesoros del templo del Señor y del palacio real y se los envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que gobernaba en Damasco. También le envió este mensaje: hagamos un pacto entre tú y yo, como el que hicieron tu padre y el mío. Aquí te envío oro y plata. Anula tu pacto con Baasá, rey de Israel, para que se marche de aquí. Ben-Hadad estuvo de acuerdo con el rey Asa y dio a los jefes de su ejército la orden de atacar las ciudades de Israel. Así conquistaron Ión, Dan, Abel, Maín y todos los depósitos que habían en las ciudades de Neftalí. Amén. Bueno, entonces acá vemos a un rey que había sido sabio durante muchos años, pero lo primero que yo veo en la Biblia acá es que está en guerra, pero lo primero que él hace fue llamar a otra persona, llamar a otro rey y decirle: ¿sabe qué? Aliémonos los dos. ¿Para qué? Para ganar. Esa fue su estrategia. Ahora, él no hizo algo que era lo más importante que debía hacer. ¿Y ustedes qué creen que es lo más importante? Pedir consejo a Dios. Antes de pedir consejo a otros, debemos pedir consejo a Dios, ¿cierto? Ahora, ¿qué hacemos cuando estamos en un problema? ¿Qué hacemos cuando estamos en una dificultad? ¿O qué hacemos cuando estamos también en una victoria? ¿Consultamos a Dios? ¿Agradecemos a Dios? ¿O primero lo que hacemos es llamar a la mamá, mandar tarjetazo, pedir un préstamo, ¿cierto? ¿Qué es lo primero? Pero la Biblia dice que no consultó a Dios. Si no permitimos que Dios ordene tus pasos, vas a tener un mal tiempo. Dios debe ordenar nuestros pasos día a día. Que cuando nos levantemos no tengamos el celular debajo de la almohada o al lado, sino que busquemos a Dios, que podamos meditar en su palabra, que podamos tener una pequeña oración con Dios y después, ahí sí, hacer lo que tenemos que hacer. Amén. Ahora, ¿qué haces cuando tienes problemas? ¿Sí? Ahora tenemos acá una Asa que no clamó a Dios, pero buscó un recurso. Hoy en día hay muchísimos recursos en el mundo, hay muchas cosas en las cuales podemos echar mano, pero lo primero como hijos de Dios es buscar a Dios. Por eso somos hijos de Dios, ¿sí? Ahora, vamos a ver 4 principios para quienes abandonan a Dios. Entonces, estos 4 principios los tuvo Asa. Esto lo vamos a ver en la historia de Asa porque fue antes de su muerte y antes de tantas cosas que sucedieron. Ahora, el primero es: las cosas pueden ir bien cuando no hacemos lo correcto ante los ojos de Dios. Esto yo lo he visto en mi vida como ministro, como de cualquier forma. Muchas veces hacemos las cosas y nos va bien y decimos: yo dejé de venir a la iglesia y yo sigo igual. Yo dejé de adorar a Dios y la verdad yo veo su mano poderosa. Yo veo milagros obrando. Yo empecé, no sé, hice lo malo, pero yo la verdad no siento que pasa nada malo. Muchas veces nosotros no buscamos a Dios, hacemos lo malo, pero las cosas nos van bien. La Biblia dice que la misericordia de Dios está sobre buenos y malos. ¿Qué quiere decir? Que sea bueno o malo, su misericordia va a estar conmigo. Pero eso no me dice que yo estoy en el buen camino. Eso no me dice que las cosas van a terminar bien. Eso simplemente es lluvia de misericordia. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? En todo éxito fuera de Dios, su alcance es temporal y vacío. Vas a poder tener un éxito, te van a ascender en tu trabajo, vas a tener un bono, cosas que tú vas a decir: wow, esto es un milagro de Dios, Dios está conmigo, su mano está allí.
Y tal vez es la misericordia de Dios. Hay muchos, y yo creo que usted ha escuchado de muchos ministros y hijos de Dios que han predicado durante años, 20 años, 30 años. Hace pocos años pasó algo con unos ministros de una iglesia bastante renombrada y dijeron, ya no creemos en la iglesia, ya no creemos en Jesús. ¿Y qué hicieron? 20 años ministrando a Dios y 20 años y esas iglesias llenas. Y uno dice, ¿será que si alguna vez creyó en Dios? Y uno dice, ¿por qué la gente se seguía sanando? ¿Por qué esas iglesias estaban llenas? La misericordia de Dios. La palabra de Dios es plantada y la gente que tiene hambre y sed viene y recibe. Así la persona que esté aquí parada está en pecado. Así la persona que esté acá predicando no esté haciendo las cosas bien, porque es por su misericordia, no por la nuestra. Amén. Amén. Pero ¿de dónde viene el éxito? En Salmos 121, le voy a leer algunos versículos del 1 al 8 para que usted lo pueda ver en la casa, pero dice, a las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar, en el camino, desde ahora y para siempre. Ese es nuestro Señor, el que nos cuida, nos apapacha, nos mima. Él está con nosotros siempre. Él es nuestra fuente, con Él debemos conectarnos. Mi socorro es Jehová. Mira, cuando estamos con Dios, cualquier cosa la podemos enfrentar, lo que sea. Un problema con nuestros hijos, con nuestro esposo, en nuestro trabajo, no importa cualquier cosa que se venga al mundo encima, pero estoy con Dios, estoy con Él. Si con Él, ¿quién contra mí si yo con Él? Pero ¿quién conmigo si yo contra Él? ¿Quién conmigo? Qué bendición tener a nuestro Señor y decir, mi socorro viene de Jehová. Vivir la voluntad de Dios es algo que permanece, es algo permanente. Y como decía nuestro pastor, él decía, en el trabajo tú vives la voluntad de Dios. En el trabajo tú das testimonio. En tu casa tú das testimonio. En todo tiempo está Dios. Tú lo muestras, tú eres la Biblia con patas para la gente. La gente va a hablar de un cristiano, de alguien que conoce a Dios y va a pensar en vos. ¿Qué va a pensar de ti? ¿Cierto? Ahora, pero a veces pensamos que cada día tiene su dificultad y pensamos que necesitamos más de ayuda, más del otro. Bueno, Dios, con esta yo te ayudo, con esta yo te doy un empujoncito. Es que yo siento que tengo que pedir ese préstamo. Yo siento, ¿ya le consultaste a Dios? ¿Cierto? No, es que Él me dijo. ¿Quién te dijo? ¿Cierto? En Santiago 4:13, esa palabra es buenísima y fue en tiempo correcto para mí. Santiago 4:13 al 16 dice, ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad. Pasaremos allí un año, haremos negocios, ganaremos ¿qué? Guita, y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana, qué es de su vida. Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esa jactancia es mala. ¿Cuáles, Dios, están en tus planes? ¿O tus planes los pones y dices, ahí está Dios? ¿Cuál es primero? ¿Primero mi primaria, primero la media o luego el zapato? ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Yo tengo planes, a mí me gusta planear y yo digo, yo soy una de las que me encanta escribir, planeo una cosa, la otra, pero muchas veces tengo que volver acá y decir, bueno, ¿aquí estás tú o he perdido el tiempo, Señor? ¿Realmente esto es lo que tú quieres? ¿Esta es la voluntad tuya en este momento? ¿O realmente no? ¿Sí? ¿Amén? Entonces, cada día tiene su propio afán, pero los planes son como niebla cuando nosotros no consultamos a Dios. No consultamos a Dios. Y Asa
Asa era un hombre que estaba con planes, que estaba pensando en esto, pero él no buscó a Dios. La segunda cosa que pasa cuando estamos perdiendo la fe, cuando estamos perdiendo la conexión con Dios, es que obtenemos problemas innecesarios. ¿Qué pasó en ese momento? Y se lo voy a resumir allí. Viene un vidente, en esa época el vidente venía y le decía al rey: oiga, yo veo algo, Dios me mostró algo y pilas con esto. El vidente se llama Hananí. Y entonces mire lo que le dice en 2 de Crónicas 16:7, le dice: en esa ocasión el vidente Hananí se presentó ante Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Siria en vez de confiar en el Señor tu Dios, el ejército sirio se te ha escapado de las manos. Después en el versículo 9 le dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrán más guerras contra ti. Este vidente, que después ese vidente el rey Asa lo mandó para la porra, y este vidente le dijo: ¿sabe qué? Usted no consultó a Dios y va a tener problemas. Este vidente le dijo todo esto, pero Asa no entendió, no le gustó, porque él ya había hecho un plan, una estrategia, ¿sí? Ahora, a veces obtenemos problemas innecesarios cuando alguien nos dice, el pastor te dice, un líder te dice. Dios dice que Él habla, hasta las piedras te pueden hablar. De pronto un amigo que ni conoce al Señor y te dice: oiga, ¿usted sí está seguro de lo que está haciendo? Oiga, las cosas sí cree que van a solucionarse así. Y se pone usted de terco y dice: es que yo creo, es mi plan, me está yendo bien, hay guita ahí, hay negocio. ¿Vio? Como en Montacarda, iba bien, ¿sí? Pero después, ¿qué pasó? No buscó a Dios y las cosas se cayeron. Ahora, en esa época estar en guerra era muy difícil, porque en esa época, cuando había guerra en ese pueblo, ¿qué pasaba? Hicieron fortificaciones. ¿Qué hacían? Ponían los muros, el contrario le hacía el muro. El contrario le hacía el muro al pueblo. ¿Para qué? Para que la gente no pudiera salir a comprar, para que no pudiera salir a buscar agua. Entonces eran los recursos que tuvieran en ese lugar. Y si usted lee la Biblia, muchas veces se muestra cómo las guerras, había gente que se comía entre ellos, comían sus heces, no podían tomar agua, no podían salir de ese lugar. Y eso era guerra, era una guerra de verdad. ¿Qué pasó? Esa fue la consecuencia de que Asa no buscara a Dios. Y este vidente le dijo: ojo que van a haber cosas peores. Ojo que por tu desobediencia las cosas van a ser peor en este lugar. Amén. Y yo te digo que no acá en la Argentina, mire, en todo el mundo las cosas no van a mejorar, porque estamos en los últimos tiempos. Todo se ha puesto, lo que la palabra dice de lo que va a pasar en los últimos tiempos, todo se ha puesto en evidencia. Todo se ha puesto en evidencia. Y una de las cosas más preeminentes que vemos es que la gente pierde la fe. La gente deja de venir a las iglesias, la gente deja de adorar a Dios. Eso es algo que lo vemos: hijo contra padre, padre contra hijo. Vemos hambrunas, vemos pestes, vemos todo eso ya está listo. Guerra, rumores de guerras, todo eso ya está hecho. No hay nada que se pueda ver el anticristo, que todo el mundo lo pueda ver. Todo está listo. No hay nada que no esté completo. Y dice que en los últimos tiempos vendrán los peores tiempos. Ahora, si yo no estoy haciendo las cosas correctas, si yo no estoy buscando de Dios, si no me estoy conectando, van a haber cosas difíciles. En pandemia, yo me acuerdo cuando empezó todo esto de pandemia, el pastor nos decía, ¿se acuerdan? En los Zoom les decía: reinvéntense, si lo echaron del trabajo, abra un emprendimiento, métase en esto. Y muchos hicieron eso y fuimos muy bendecidos. A veces la pandemia no fue un tiempo difícil, a veces fue mucho mejor, para algunos fue mucho mejor. Para otros fue difícil, pero para otros fue bueno. O sea, la crisis a veces significa oportunidad para otros. Amén. Amén. Y mire que en Proverbios 3, del 5 al 7 dice: fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas.
Mira, pero tienes que reconocerlo para que antes Él las enderece. No seas sabio en tu propia prudencia, teme a Jehová y apártate del mal. Primero es Dios, primero es Dios. Si tu fe está en estos recursos de pedir dinero, de que alguien te ayude, de externos y no en Dios primero, estamos mal. Como cristianos estamos mal. Lo primero es si Dios quiere. Ahora, si ya sabes la voluntad de Dios, ¿qué estás haciendo para no hacerlo? Ay, voy a ir a la iglesia, si Dios quiere. Voy a adorar a Dios, si Dios quiere. ¿Vas a servir en la iglesia? Si Dios quiere. ¿Vas a ir a trabajar? Si Dios quiere. ¿Eso lo dice en la Biblia? La Biblia dice que tenemos que congregarnos. Entonces, ¿Dios quiere o no quiere? Claro, la Biblia dice que tenemos que trabajar. Entonces, ¿Dios quiere o no quiere? Claro. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que tú no sabes? Eso ya es otra cosa. Ahí tienes que orar al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Eso ocurre, obtenemos problemas innecesarios cuando no pedimos a Dios. Tercero, olvidamos la fidelidad de Dios. La olvidamos. Este hombre, Asa, ya había tenido otras guerras. Y eso usted lo puede ver en Crónicas 14, del 11 al 12. Y esas otras guerras, ¿qué pasó? Él pidió consejo a Dios. Y allí en 2 de Crónicas 14 del 11 al 12 dice: y clamó Asa a Jehová su Dios, esa es otra guerra anterior, y dijo: Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. En tu nombre venimos contra ese ejército, oh Jehová. Tú eres nuestro Dios, no prevalecen contra ti el hombre. Y Jehová deshizo los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y oyeron los etíopes. Él ya sabía de la fidelidad de Dios. 2 capítulos antes. Ya sabía que Dios podía hacer eso, pero no lo hizo. El primero buscó aliados. Asa pidió ayuda, esa fue su estrategia, pero en otros, no Dios. ¿Cuál es tu estrategia? Te pregunto, en estos tiempos de dificultad o en estos tiempos aún de bendición, ¿cuál es tu estrategia? ¿Cuál es tu estrategia? La fe es la que se sustenta ¿con qué? Con la palabra de Dios. ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás meditando en ella? Ahora, muchas veces vemos todo esto de personas que caen o personas que no conocen, después dicen ya no creo nada en el Señor, ya no voy a la iglesia. Y uno dice, ¿qué pasó en el medio? ¿Qué pasó en esa situación? Pues pronto, no sé si ustedes conocen, pero Brad Pitt era hijo también pues no de pastores, pero de creyentes bautistas. Y él ahora, él dice que no es ni ateo, ni cree en Dios, ni cree en el infierno. Y ayuda a cosas para que dañen a la iglesia, ¿cierto? Da dinero allí a cosas que no ayudan. Entonces yo creo que esos padres no pensaban que su hijo algún día iba a hacer eso, ¿cierto? Nosotros como padres, yo nunca pensaría que pase eso. ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué ocurrió que no buscaron al Señor? ¿Qué ocurrió que se cortó la bendición allí? Amén. Y hay tres tipos de personas en la fe que estoy muy de acuerdo con esto. El inconstante es el inconstante, el que corre bien y mal. A veces sí, a veces no, ¿cierto? El cristiano cada 8, ¿cierto? A veces cada 8 días solamente abre la Biblia cuando está acá en la iglesia. Acá, gracias a Dios, no tenemos pila de Biblias, pero la mayoría de las iglesias, las Biblias las dejan. Y hay una pila, una torre de Biblias y que las dejan al lado del púlpito, y viene la gente y agarra su Biblia de cada 8 días. Y uno dice, ¿y el lunes qué hizo con la Biblia? Y el martes, no la abre. La abre solamente los domingos cuando dice el pastor, vamos a Efesios. Entonces, son esos de que son los inconstantes. Hay personas indispensables. Estos indispensables son los que corren bien siempre. Ustedes siempre van a ver personas que están acá predicando, personas que están acá adorando, y usted dice, ellos siempre están. Yo confío en ellos, son personas dignas de confianza, son ellos. Y tercero son los incapaces. Los que no corren, o sea, no quieren correr y dicen, no voy a correr con el Señor, no voy a hacer esto. Entonces, ¿cuál de ellos tres eres tú? ¿Cuál de ellos tres eres tú? Amén. Ahora, yo te quiero decir que la vida es dinámica. Tenemos inviernos, otoños, primaveras, pero en todos los tiempos está Dios.
En todos los tiempos está Dios. ¿Y cómo será el 2023? No sé cómo será el 2023, pero lo que sí sé es que Dios estará conmigo. Lo que sí sé es que voy a guardarme de mí misma para pedir consejo en todo lo que yo hago. Porque aún de nosotros mismos tenemos que cuidarnos. Amén. Siempre, ya hemos vivido varias décadas, algunos que estamos acá. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos problemas hemos tenido? ¿De cuántas situaciones Dios te ha sacado? ¿De cuántas enfermedades Dios te ha librado? ¿De cuántas deudas también Dios ha pagado? Él lo va a seguir haciendo. Él lo va a seguir haciendo. Y recuerda que nosotros por fe andamos, no obramos por vista. Amén. Y si Dios, el Dios que fue fiel ayer, lo va a seguir siendo hoy. Cuarto, la última cosa que ocurre cuando perdemos la fe, cuando no estamos enfocados, cuando nos distraemos, es que perdemos la lluvia de bendiciones. Y con esto yo quiero que usted tenga en cuenta esto porque esto es importantísimo. En Segunda de Crónicas, seguimos allí en esta historia del rey Asa, en el capítulo 16, del 9 al 10 dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra ¿para qué? Para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá más guerras contra ti. Eso era lo que le decía el vidente al rey Asa. Entonces se enojó Asa contra el vidente. ¿Cuántos se han enojado contra el pastor? ¿Cuántos se han enojado contra el líder? ¿Cuántos? Contra el vidente, y lo echó en la cárcel. Acá no nos pueden echar a la cárcel, ¿sí? Pero sí, usted se puede ir de la iglesia. Me puede bloquear el WhatsApp y se puede, ¿cierto? En la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Ahora, mi enfoque en estos versículos es dice que el Señor dice que Jehová contempla toda la tierra para ¿qué? Mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto. Esta palabra perfecto es un corazón maduro, un corazón que va creciendo, ¿sí? Ahora, el ejemplo que yo pensé fue en los reclutadores de deportistas. Cuando hay reclutadores de deportistas, ¿ellos qué hacen? Van a las universidades y miran qué onda, miran cómo van los chicos, ¿cierto? O los miran jugar y dice, oiga, este tiene madera para fútbol, este tiene madera para béisbol, no sé lo que sea. ¿Están qué? Observando, están revisando. Ahora piensa en policía de migración, Estados Unidos. Un policía de migración está mirándole caras, ¿no? Este cara de mexicano que no tiene papeles, este cara de peruano, no sé, lo que sea, y le pide papeles. Él no le va a pedir papeles a uno que tenga cara de gringo, ¿no? O sea, ellos están ¿qué? Observando, pero para hacer ¿qué? Su trabajo. El trabajo de ellos es chao migrantes. El trabajo del reclutador es venga deportistas y me los llevo para mi grupo, ¿no? Para lo que necesito. Entonces Dios está rodeando la tierra, mirando, observando y buscando a quién bendecir. Dice que está buscando un corazón perfecto, pero corazón perfecto es un corazón maduro, un corazón que está aprendiendo de Dios. Un corazón maduro es un corazón que pide a Dios primeramente su consejo. Un corazón maduro es un corazón que dice, yo estoy primero para Dios. Amén. Ahora, cuando los tiempos se ponen difíciles, lo único que te ayudará a ti es tu relación con Dios. Lo único que te ayudará es tener la certeza de que estás en el lugar correcto. Muchas veces estoy acá en la Argentina con tanta gente yéndose, con tanta situación de para dónde nos vamos, ¿cierto? Pero cuando tú estás diciendo, yo ahora estoy en el lugar correcto. ¿Por qué? Un yo sé que sé, el Espíritu Santo. Dios me está poniendo acá y Dios me está cuidando. No es cuestión de dinero, es cuestión de fe, de confianza. Y cuando tú estás con esto, va a venir cualquier derrumbe, va a venir cualquier subida del dólar, subida de la subida de todo se sube, pero también tu fe va a subir, tu confianza va a subir, porque la estás poniendo en tu Dios. ¿Y cómo terminó Asa? Entonces, no sé si me ayudan con la foto. Asa terminó con una enfermedad en los pies, ¿sí? Y dice la Biblia que él nunca consultó a Dios con esa enfermedad, nunca más consultó a Dios.
un final bastante triste de Asa, después de 35 años de bendición y de paz, de prosperidad en un pueblo, pero algo pasó y los últimos 6 lo llevaron a la tumba y nunca más pidió de Dios. Él decía, pedí a los médicos y sabemos que los médicos son una bendición, es un recurso que Dios puso. Pero primero, el gran médico es Dios. Y él nunca volvió a pedir, nunca volvió a consultarle a Dios. Y la vida de este rey nos muestra que por más de que seamos reyes y sacerdotes, como dice la palabra de Dios, por más de que seamos hijos de Dios y hayamos probado de su plenitud, de su paz, de su prosperidad, no podemos bajar la guardia. No podemos pensar que lo tenemos todo ganado. También nuestra vida puede terminar mal si tomamos decisiones incorrectas. Entonces estamos en un tiempo en donde busquemos a Dios, en donde nos conectemos a la fuente día tras día. Y eso nos va a llevar a una bendición, pero es un trabajo de permanencia, día a día. Amén. Y para terminar, yo le había dicho a Philly que cantáramos una canción, porque Dios puso eso en mi corazón. Yo le pido a Philly que suba y vamos a cantar pensando en las cosas que debemos poner en orden y las cosas que debemos poner en su orden, ¿cierto? No en el nuestro, sino en el de Él. Y no sé si ya estemos listos para cantar y le pido que se ponga de pie si puede ponerse de pie. Y vamos a adorar a Dios pensando en esto, pensando en que Él es lo primero, que debemos hacer siempre lo correcto y lo correcto es buscarle a Él. Que como hijos de Dios, Dios nos ha llamado como pueblo, como nación, como hijos, para que estemos con Él, para que le busquemos a Él primeramente, antes que a médicos, antes que a bancos, antes que a familia, que sea para Él toda la gloria y toda la honra.